OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos junto a Damián de Glaube nuevamente en un nuevo episodio de la cuarta temporada de OP Podcast. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué haces, Cali? ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo avanza esto? Qué alegría, ¿no? Con mucho entusiasmo. La verdad, Damián, que haber llegado a la cuarta temporada, no cansamos de lo decimos en todos los episodios, pero cuarta temporada, ya cuando iniciamos con estos podcasts de comunicación política y opinión pública, que no había mucho, yo diría que casi poco se Como conocía. dice la bio, el primer podcast de comunicación política y opinión pública. Y hemos transitado un camino súper interesante con autores de libros de comunicación política, la tercera temporada. Agradeciendo siempre a los que colaboraron, Nati de WeTalker, TN, La Crujía, Conversatorio. Y a todos quienes pasaron, a todos los especialistas, consultores, asesores. Con mucha autores, generosidad. Con mucha generosidad, muy entusiasmados, porque después comparten los contenidos, lo comentan. Algunos lo utilizan para sus clases, que es algo que nos encanta, digamos, que los podcasts se utilicen para la cuestión pedagógica, ¿no? Exactamente, que el conocimiento fluya. Una forma de compartir conocimiento. Y hoy nos damos un lujo, un lujito. La verdad, vamos a tener a Javier Sánchez Galicia, de México. El lío con qué tema empezamos de la cantidad de publicaciones que tiene y la cantidad de conferencias que ha dado. Y de libros, ¿no? Déjame contarle a nuestra comunidad que Javier es consultor político mexicano, es el presidente de ICP Iberoamérica, comunicólogo, magíster en ciencias políticas y gestión pública, magíster en gobierno y políticas públicas. ICP, ¿qué es? ICP es una institución especializada en la capacitación de líderes políticos, partidos políticos, equipos de campaña y de gobierno, con el fin de proporcionarles conocimientos y herramientas que requieren para desempeñar sus funciones en el ámbito público y privado. Y más allá de lo que hablemos, Cali, qué interesante, ¿no? La capacitación política, que acá hacemos mucho hincapié. Absolutamente. Bueno, de eso estábamos hablando cuando decíamos que nos hemos vinculado nuestro interés por la capacitación política, más allá del asesoramiento y la consultoría, de la capacitación y esto de los audios, ¿no? Como el podcast interviene, y la verdad que es una herramienta muy interesante, muy interesante para el tema de la capacitación en comunicación política. Así que vamos a charlar con Javier. Exactamente, pimpoñemos un poco y veamos cómo va todo. Bueno, Javier, qué gusto que estés aquí con nosotros, que tengas este gesto, ya que tu trayectoria es tan amplia que nos cuesta muchísimo elegir un tema con un punto. Y te pasearemos por varios tópicos y la idea, quizás de inicio, es, tú has hablado mucho del tema del manejo de los consensos y los disensos, ¿no? Y en este tiempo no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿cómo ves los liderazgos en esta materia, justamente en el manejo de consenso y disenso, donde parece que no se tolera el disenso y los consensos se construyen a punta de pistola, con una comunicación no de ida y vuelta, no horizontal, sino de bajada de línea constante? ¿Cómo ves este panorama? ¿Cómo afecta esto a las democracias? ¿Qué tal? Mucho gusto. Antes que nada, agradecido por esta oportunidad de conversar con ustedes en este espacio sobre comunicación política. Bueno, quiero abordar el tema viéndolo desde una perspectiva más bien de manera general y desde los orígenes. Y me refiero a lo siguiente. En América Latina estamos enfrentando una serie de fenómenos que tienen que ver con conceptos como desafección política, falta de eficacia política, y que nos llevan al concepto de la insatisfacción democrática. Uh-huh. Y en estos procesos de alejamiento del ciudadano con la política, hay una serie de mecanismos que varían de nación en nación, que lo que pretenden es volver a tratar de que el ciudadano confíe en las autoridades. Es decir, la desconfianza institucional se ha convertido en un, fenómeno de nuestros tiempos. Y no vayamos lejos, en el caso mexicano, este próximo domingo tendremos el primer caso, el ejemplo, proceso democrático, entre comillas,
de que se ha denominado la revocación de mandato. Un proceso que está instalado en 23 países del mundo, que en América Latina lo vimos en los casos de Hugo Chávez, de Evo Morales, pero que en México no había sucedido. No había sucedido porque tenemos un partido con 70 años de predominio en el país y que con el cambio de régimen pues se ha establecido un sistema distinto. ¿Qué es lo que ha pasado tanto en México como lo que pasó en el 2003, después del 2008 en Bolivia, tanto en Venezuela como en Bolivia? Es que los gobiernos están generando mecanismos para lograr que otra vez el ciudadano esté vinculado con el gobierno. Es decir, este alejamiento que hay de las instituciones con los ciudadanos, producto precisamente de la desafección, pero además del hartazgo, del desencanto, de una serie de factores que tienen que ver, por ejemplo, con la corrupción, la falta de un ejercicio eficiente, ha llevado a los gobiernos a perder ese vínculo, ese consenso que menciona y esa posibilidad de lograr entre los ciudadanos una vinculación. Yo creo que es un fenómeno general, pero tiene muchas causas, es multicausal. Entonces, lo que estamos viendo ahora es estos procesos de diferente magnitud, diferente estilo por parte de los gobiernos. Ese sería, digamos, mi enfoque de arranque. Uh-huh. Hay una mirada, Javier, también de una crisis de las democracias, por ponerle un nombre y simplificar, que no es tan así, ¿no? Pero como que el futuro dejó de ser algo en el que supuestamente nos va a ir mejor, ¿no? Entonces hay una desconfianza generalizada, como bien marcabas recién, ya no de un líder u otro, sino de la política en general, de los sistemas de gobierno en general, y surgen estos otros liderazgos que dicen, bueno, nada, si el futuro dejó de ser algo prometedor, algo que va a evolucionar y que nos va a ir un poco mejor, miramos para atrás o nos volvemos más conservadores o vamos a ideas más disparatadas y surgen los extremos, la polarización. Y entonces ato un poco la pregunta de Damián, ¿cómo generar consensos desde esa polarización extrema, no? Sí, mira, yo de inicio la polarización es una estrategia política. Es una estrategia que además ha sido una bandera de los gobiernos de tinte populista, que además los gobiernos populistas no tienen, digamos, una tendencia marcada. Si bien hubo una etapa famosa de la ola rosa del populismo, ya Esperanza Casullo en su libro de cómo funciona el populismo o por qué funciona el populismo lo ha mencionado. Esta etapa que va entre el 1998 y 2015, precisamente donde veíamos a mandatarios como los que ya mencioné, en el caso de Hugo Chávez, el caso de Evo Morales, y que de alguna manera tenían un tinte de izquierda. Ahora hemos visto en la última década, por lo menos, gobiernos populistas que tienen características similares a los gobiernos de izquierda, de esta ola rosa, pero que tienen un tinte o una orientación de derecha. Y vemos dos casos paradigmáticos, que es el caso de Donald Trump en Estados Unidos y el caso de Jair Bolsonaro en el caso de Brasil. Es decir, no necesariamente la izquierda o las derechas son, digamos, poseedores de estas líneas populistas que han imperado en América Latina, sino que tiene que ver más bien con características muy particulares de líderes carismáticos, de promesas, de demagogia, digamos, de apelar al pueblo, ¿no? De polarizar, como bien señalabas, y que además tenía que ver con esta estrategia que digo que está planteando el populismo. Es decir, la estrategia de polarización es, por un lado, quién está del lado del pueblo y por otro lado, quién está en contra del pueblo, ¿no? Es decir, poner la política en blanco y negro, polarizar con cualquier tema, siempre poniendo al pueblo de un lado y tratando de emancipar al pueblo del yugo, digamos, de los gobiernos. Sí, el riesgo de confrontar con el establishment, caso Trump, por ejemplo, pero también se da de derecha y de izquierda, de confrontar con el establishment para sintonizar con ese reclamo o con esa postura popular de insatisfacción, ¿no? Entonces, ir contra todo. Es correcto. De hecho, la antipolítica se ha erigido como una
bandera de este tipo de nuevos liderazgos, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con lo políticamente incorrecto que se contraponga a la política institucional que ha gobernado no solo un país en particular, sino toda la región, es lo que ha funcionado. Por eso hoy vemos, por ejemplo, el surgimiento de líderes outsiders, ¿no? Que no vienen precisamente de la política institucional, sí, que no han hecho una carrera política, que no traen una trayectoria reconocida en la política formal, sino que surgen de movimientos, de algunas expresiones, y que surgen incluso de escenarios alejados a la política totalmente, sí, sí. Que surgen de la farándula, que surgen de los escenarios del espectáculo, sí, y con propuestas muy antisistema, ¿no? Con propuestas muy antisistema. Exacto. Que de la segunda pregunta que te haría después de eso, ¿qué pasa si llegan al gobierno? Ese es el problema. No es lo mismo ser un buen candidato que ser un buen gobernante, ¿no? Es decir, al no tener este bagaje político de formación, digamos, comunitaria, social, y sobre todo de diseño de políticas públicas, cuando llegan al gobierno, después de haber hecho una excelente campaña, ¿no? Porque conectaron con el pueblo, claro, con el pueblo, al ubicarse en una postura anti-establishment, llegan al gobierno y pues no saben qué hacer. Y vemos muchos casos y vemos que países, por ejemplo, como Ecuador, como Perú, incluso México, que llegan, surgen líderes de movimientos sociales que se convierten en gobierno, pero con un total desastre, ¿no? Se debilitan rápidamente, ¿no? Y según, la legislación de cada país pueden llegar a caer también rápidamente. Sí, es correcto. En una ocasión platicaba con algunos líderes de Podemos, con Monedero, por ejemplo, y decía, el problema de los movimientos, Podemos surgió así como movimiento social, como Morena surgió en México a partir de un movimiento social, es que ellos reconocían, decía, los movimientos terminan por 3 vías: por cooptación, por aniquilación o porque llegan al gobierno, ¿no? O sea, porque se convierten en el poder. Y entonces, cuando dejan de ser un movimiento que les dio vida precisamente y que los hizo ganar, se convierten en partido formal, ya se convierten en el establishment que antes combatieron, ¿no? Entonces ahí hay una especie como de contradicción en la misma generación de posturas oficiales, ¿no? Hay un eje ahí que me gustaría que cambiamos un poquito de tema. Aquí en el podcast muchas veces hablamos del conocimiento, la capacitación, lo interesante de esto, y tú has hecho mucho camino en la capacitación. Y aquí involucraba todo lo que venías diciendo un poquito, ¿no? Tanto en la consultoría como en la política concreta o en los partidos políticos, incluso en los gobiernos. ¿Cómo ves el tema de la capacitación? Ya que quizás esta falencia de la trayectoria política con capacitación, con aquellos que han tenido alguna experiencia y la horizontalicen, aunque sea tendrán más cuestiones para afrontar los desafíos, si no esto deviene en una crisis, y la crisis también afecta directamente al sistema. ¿Cómo ves esta cuestión en tiempos donde quizás no se le da tanto a la capacitación la importancia que tiene y sí se da al predominio de la imagen? Es una pregunta que a mí me llena de satisfacción porque finalmente, como bien señalas, he tenido la oportunidad de ver varios casos. La capacitación, digamos que hay una gran diferencia con la formación, ¿no? La formación que nosotros conocemos que tiene que ver con el paso por la universidad, por alguna especialización, o universitarios que se especializan en temas políticos para poder ejercer alguna función gubernamental o de partidaria, ¿no? Estamos hablando de diseño de políticas públicas, liderazgos políticos, que hoy en día las universidades o algunos centros de formación orientan. Pero también está la otra parte de la formación, digamos, o capacitación más pragmática, más acercada al día a día. Que esa, independientemente de que tengan una formación académica, siempre es necesaria porque tiende a actualizar sobre nuevos conceptos, sobre nuevas formas de ejercer el poder, sobre nuevas formas de conectarse con los ciudadanos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, todo pasa y todo es transversal
respecto de lo que de la tecnología, ¿no? Es decir, si un gobernante no entiende que la tecnología forma parte de su contacto con los ciudadanos, pues está totalmente alejado de la realidad. Yo he tenido la oportunidad de tener un acercamiento, por ejemplo, con el funcionamiento del Partido Comunista Chino, ¿no? Anduve por ahí en algún tiempo para, derivado de ahí, ayudar a formar la Escuela de Cuadros en México, de un partido, ¿no?, del PRI que además traen un esquema desde la base de militancia hasta la parte, digamos, de la pirámide, ¿no? Es un asunto totalmente jerárquico, organizacional, disciplinado, casi militar. He visto casos también de nuevos esfuerzos, incluso ustedes en Argentina tenían el caso de Gestar, ¿no?, con un esfuerzo interesante de capacitación con el Partido Justicialista que luego se perdió, y ha habido una serie de esfuerzos en varios países. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en Dominicana con un esfuerzo de formación política por parte del FROPEDOM, que es un organismo que agrupa a los 28 partidos de Dominicana, que hay una gran efervescencia, más bien deseo de actualizarse. Es decir, hoy la política se enfrenta a la actualización permanente. Si el político no está actualizado permanentemente, claro, pero más allá de los conceptos que el marketing político arroja, como señalas, por ejemplo, el caso de la imagen o el caso de lo que es la apariencia, yo creo que tiene que ver más allá con los temas de conceptualización. Es decir, entender conceptos de fondo, claro, que dan explicación a conceptos un poco más digamos, cotidianos o coloquiales. Por ejemplo, hablamos nosotros de redes sociales y hablamos del ecosistema digital, pero no hablamos mucho de conceptos como la posverdad, ¿no? Exactamente. Que es un concepto que se ha puesto más de moda, sino que lo ha instalado, por ejemplo, el diccionario de Oxford en el 2016, a partir de todas estas mentiras o verdades a medias que se emitieron en la elección de Donald Trump, claro, producto del Brexit en Inglaterra, de las elecciones catalanas, donde se apela más a los sentimientos que a los hechos objetivos. Y entonces la posverdad se convierte en un paraguas semántico de conceptos como las fake news, las deepfakes, donde lo emocional es lo que prima, ¿no?, lo que prevalece. Entonces, digamos, correcto, es el terreno donde opera esa posverdad. Es correcto. Pero el tema de la capacitación es sumamente interesante, pero también encuentra sus dificultades, imagino, con el debilitamiento de los partidos políticos, ¿no? Con la desaparición en algunos casos, y en otros casos, bueno, donde prevalecen los liderazgos personales más que las estructuras partidarias, ¿no? Es correcto. De hecho, la personalización de la política se ha convertido en el eje de la política misma. Es decir, incluso he tenido la oportunidad en la última década de trabajar con la investigación del estado del arte de la comunicación política, y sobre todo con las últimas investigaciones acerca de los contenidos de mensajes. Básicamente mensajes de los spots televisivos o los programas de entretenimiento, todos los que tienen que ver con los canales de comunicación, digamos, hacia los electores como herramienta persuasiva, ¿no? Y lo que vemos ahí es que el eje de la comunicación es el individuo, el candidato, la persona. Claro. En segundo lugar, digamos, las propuestas, pero más allá de las propuestas hay una parte intermedia que es cómo denostar al enemigo. Es decir, si no puedo hacer que mi candidato crezca, haré que el de enfrente caiga. Por eso las campañas negativas se han convertido también en un instrumento de la lucha electoral en los procesos, ¿no? O cómo encontrar un clivaje o algo un mensaje que sintonice con el clima de época, ¿no? Es acertar con eso que está en la opinión pública y, bueno, machacar con ese mensaje más que con la propuesta. Sí, de hecho, yo he propuesto, tengo un par de artículos en revistas. Ustedes han de también tener vínculos con, por ejemplo, a la COP, española, la propia Alice,
de la cual soy vicepresidente. Sí. Incluso estás ahí con el amigo Mario Riorda, digamos, en la conducción. Y yo hice una propuesta sobre la última asamblea de la LICE que se hizo precisamente en México y que se hizo de manera virtual. Es 7 modelos de polarización política o 7 clivajes que se han instalado en los últimos procesos electorales en el mundo, ¿no? Y el primero de ellos es precisamente poner en el centro a los candidatos, ¿no? El candidato A contra el candidato B. Y de ahí para abajo hay el tema de los corruptos, de la corrupción, pero la corrupción no en contra de la honestidad, sino la corrupción versus menos corrupción. Es decir, se asume que todos son corruptos, el tema es que quién tiene un grado mayor de corrupción. Claro. Luego hay otros temas como pobreza contra privilegios, o lo que los españoles en este caso Podemos estableció como bandera, que era el tema de la casta contra el pueblo, ¿no? Ricos contra pobres, el tema de paz contra violencia, lo vimos en Colombia, lo vemos en México con el crimen organizado. Hay una serie de clivajes en cada una de las naciones que son más importantes que otros. Lo importante aquí en las estrategias políticas es identificar, uno, que le haga sentido al ciudadano y que le sirva a un partido en particular para tener una ventaja competitiva en un proceso, ¿no? Y desafortunadamente polarizan a la sociedad, ¿no? Y ahí, ya para ir terminando, y te voy hacia lo último de mi parte, ¿cómo llegamos a gestionar las crisis que salen desde esas cuestiones, ¿no? Porque a veces esas polarizaciones, esos clivajes llevan a crisis profundas, que la sobreactuación lleva incluso a la violencia. ¿Qué visión tenés vos de esa cuestión? ¿Cómo, sé que has hecho muchas conferencias sobre la crisis, qué chances tenemos de que salgamos de ese estancamiento hacia una política un poquito más de ida y vuelta horizontal, que dé contenidos y que dé respuestas a la opinión pública también? Sí, he tenido la oportunidad de colaborar precisamente a propósito de nuestro amigo Riorda y la Crujía Argentina, la editorial. Había un libro que trabajamos juntos y que tengo la oportunidad de colaborar en él, que se llama la gestión del disenso, ¿no? Es decir, cómo ayudar a los gobiernos en problemas. Y Riorda acaba de sacar un libro con un título muy sugerente que hemos utilizado en algunas ponencias y que él lo recuperó como un título, que es: todos tenemos un plan hasta que nos dan un golpe en la cara. Y el problema es que los gobiernos piensan que no va a pasar nada, es decir, llegan, se instalan, no tienen el plan B, no tienen una puerta de salida de emergencia que les permita afrontar situaciones conflictivas. Es decir, las crisis políticas muchas veces, y hay indicadores, por ejemplo, que el 67% de las crisis son producto de malas salidas de los conflictos. Es decir, el conflicto es inherente a la política. El conflicto no es otra cosa más que administrar de alguna manera la falta de insumos ante la demanda creciente de los ciudadanos. Cuando un conflicto se eleva en nivel y se llega a convertir en crisis, el problema de los gobiernos es que no están preparados para las crisis, ¿no? Diría también Mario Riorda, ¿no? La mejor manera de solucionar una crisis es no caer en ella, ¿no? Y no caer en ella porque hay que estar anticipados a la crisis. Es decir, cómo evitar que la crisis se presente con un digamos, proceso de gestión de el disenso, que evite que las crisis generen problemas y la pérdida del poder mismo. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de asesorar a algunos gobiernos. Tuve la oportunidad, por ejemplo, en Ecuador, de hacer una investigación con las principales alcaldías, y resulta que no tenían un manual de crisis, porque hay un sentimiento de parte de los gobiernos de que el tener un manual de crisis sería como reconocer que las crisis forman parte de su gobierno, ¿no? Cuando las crisis, es lo que hace un manual, un comité de crisis, es estar preparado ante lo impredecible. Yo creo que lo más importante de todo eso es estar preparado para las contingencias. Es como tener una caja de cristal con un apagafuegos, un hacha, ¿no? Que dice, rómpase en caso de incendio. Claro, los gobiernos necesitan contar un manual. Como dice también Riorda, y como hablan varios autores ahora, es esto de que estamos viviendo una sociedad del riesgo, por lo menos tener la posibilidad de la crisis presente, ¿no?
Es correcto. Porque hay riesgos impredecibles, ¿no? O sea, es decir, las crisis políticas todos sabemos que podemos caer en cualquier momento, porque vivimos ¿cómo le llaman? A la orilla del abismo, pero porque la política es eso. Pero el tema de riesgos, o todo lo que tiene que ver con catástrofes, con la propia pandemia, ¿no? Que nunca la vimos llegar hasta que la tuvimos encima. Hay una serie de cuestiones. Hay países que enfrentan, como Japón, como México mismo, acontecimientos telúricos que llegan a desastres inimaginables. Y todo ese tipo de cosas, si los gobiernos no están listos para afrontarlos, es cuando los rebasa la realidad, ¿no? Y como diría Riorda, todos tenemos un plan hasta que nos cae una pandemia, ¿no? Muy bien, Javier, muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer conversar contigo y bueno, esperemos seguir alimentando esta conversación en unas próximas oportunidades. Seguramente será muy valioso para todos. La verdad que ha sido un gusto y es tanta tu producción que es poco el tiempo que tenemos, pero es muy lindo ida y vuelta. No, pues muchas gracias a ustedes, a Damián, Marina, y esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Estamos a sus órdenes y muchas gracias. Un gusto, muchísimas gracias. Bueno, Damián, tenía muchas ganas yo de hablar de estas cuestiones. Nos quedamos, faltó tiempo. Tenía ganas de hablar de estas cuestiones de disenso y consenso. Mario Riorda también es alguien que ha escrito sobre esto y viene charlando. Justamente Mario Riorda es el presidente de ALICE y Javier el vice. Así y hoy que, en día es un tema que con las crisis de la democracia, con la polarización, con los extremos, cómo construir políticas de consenso, que siempre es un reclamo. El liderazgo. El liderazgo político. Sumamente interesante. Así que bueno, nada, vamos tratando de hilvanar conversaciones que tienen que ver con las campañas, con el estudio de opinión pública, y en este caso más desde la parte de gobernanza, de los consensos. Y vos hablás, Cani, de estos temas y hablás de el tiempo que llevamos en esto, y todos los temas están vigentes, ¿no? Desde el capítulo 1 de opinión pública hasta fake news, comunicación de crisis. Y aparte absolutamente atemporales, así que por eso remarcamos que estamos en la 4ª temporada, porque ustedes pueden ir para atrás y buscar la 3ª temporada, van a tener a todos los autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política. Además, van para atrás y van a tener campañas electorales, casos de Big estudio, Data, Brasil, Big Data. Todos los tópicos de la comunicación y la opinión pública. Exacto. Tecnología atravesada por la comunicación, el oficio del consultor. Bueno, van a tener absolutamente de todo. Así que no solamente se pueden quedar con este último episodio, sino vayan y vengan, naveguen. Exactamente, y comentar. ¿Y dónde nos ven, Cari? ¿Dónde nos ven? ¿Dónde nos escuchan, nos leen? En Twitter, en Instagram, en la página de WeToker, que es la gran concentradora, distribuidora de podcast en Argentina. TN, Spotify, siempre estamos ahí, WeToker OP, iTunes, demás. Cari Lazzarini en Twitter, Damián de Glaube en también Twitter, Instagram, Facebook, lo que quieran. La conversación está abierta. Exactamente, escuchamos, esperamos sus demandas, sus consensos, sus disensos. Y atentos a los sorteos de los libros de la Crujía. Que se viene también con todo. Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. WeToker. Sumamos las partes.